Muy bien, buenos días. Ok, estoy esperando a que inicie aquí la máquina virtual. Todo el mundo llega y enciende la computadora y prende la máquina virtual. Ya habíamos mencionado que esa es eh, lo que vamos a hacer todos los días llegando. Buenos días. Buenos días. Mm, ok, va iniciando, va iniciando. ¿Los de ustedes ya inició? Toma su tiempo. Ok, ya ayer tuvieron su primera sesión con Adriana y empezaron a revisar lo referente a
El software de control de cambios que vamos a utilizar es Git. Eh, Alcanzaron a ver algunos comandos sí tuvieron que ver algunos comandos de Linux también, ¿no? Nosotros ayer lo que hicimos fue crear yo sé que hace frío, pero por cuestiones hay que abrir, aunque sea un poco las ventanas para que circule el aire, por favor. Este, este Git que lo que nos va a permitir es, en lugar de tener, me acuerdo mucho, hace muchos años antes de que lo utilizáramos, pero muchísimos años, eh, hubo una actividad que se llamó Laberinto y había un grupo, un equipo de puras chicas que venían a resolver dudas, este, y empezaron Laberinto uno, Laberinto 2, Laberinto ya quedó, Laberinto ya casi, Laberinto no es cierto, ya casi, para todo Laberinto. Entonces tuvieron como unos 20 archivos de Laberinto, ¿no? Y ya después, pues se les olvidó cuál era el último, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta de que lo dejaron un fin de semana, y empezaron a ponerle por fechas, ¿no? Laberinto, 19, 10, eso fue como por 2011, y así. Entonces, pues se llena uno de muchos archivos, y en algunos, pues ya están las cosas funcionando, modifica uno algo, y deja de funcionar de la forma en la que lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, ya para entonces ya existe el software de control de cambios, pero no era tan común todavía tener internet, todavía las entregas de las actividades, imagínense, eran ni siquiera en memorias USB, eran en discos de 3,5, ¿sí? Estos discos cuadraditos más o menos de este tamaño, este, eh, y que les cabía muy poco, ¿no? 1,4 megas. ¿Cuánto mide una aplicación de teléfono? Cuando le dan instalar, dice, descargando, ¿cuánto? ¿No le han puesto atención? ¿Un giga? Ay, nunca he descargado juegos. O sea, como no sea el de Viborita o algo así muy retro, pero en la aplicación, en el teléfono, ¿un giga? ¿Really? ¿Cuál? Ok, es en línea y es ¿cómo se llama? Es inmersivo y va generando cosas también, bueno, va generando las escenas dinámicamente, ¿no? Pues ese no se instala en cualquier teléfono, en el mío seguramente no. Requiere de ciertas capacidades mínimas, supongo. Ok. Otra vez, por favor. Sí. Vean, 1 giga. ¿Cuántas veces sería la capacidad de ese disquete? Si es 1,44 megas. A ver, tenemos la computadora. ¿Cuánto, 1 mega, cuánto es? Calculen cuántos. eh, ¿Hay alguna calculadora de gigas a megas? O incluso pueden preguntarle a la inteligencia artificial. Digo, la cuestión es que ustedes podemos nosotros hacer las cuentas, ¿no? Pero pues, ¿mande? ¿1000? Podríamos preguntar cuántos disquetes de 3,5 necesito para almacenar 1 giga de información. Por acá nos decían de las aplicaciones mínimo 100 megas o más, de 80 a 100 megas. Depende, pero si ya pesan mucho y el caché que se genera, ok, sí. ¿Perdón?
711 disquetes de 3,5 para almacenar 1 giga. O sea, eso y sí ya nos da una referencia, ¿no? Se ubican los disquetes de 3,5, son 3,5 pulgadas. Entonces, si ponen su mano así, más o menos, no, yo lo estoy haciendo un poco más grande. Pero por ahí así, como intentando hacer un corchete, ese es más. 700 para almacenar 1 giga. Pues y en espacio, pues ha de ser, no sé, 10 han de ser como por aquí así, 100 ha de ser como por aquí así, y 700 es 7 veces esto, ¿no? De hecho, todavía tengo, les voy a traer para que los vean. Ok, aproximadamente entre 700 y 715 disquetes. Y esos son de 1,44. Cuando salieron esos, todos estábamos fascinados. 1,44 megas. Los anteriores, se llamaba doble capa, doble densidad, porque eran uso, le caía muchísimo, eran de 712K, 712 kilobytes, ¿no? O sea, eso, yo creo que es lo que transferimos en archivos de WhatsApp cuando estamos enviando imágenes, reaccionando con imágenes, ¿no? Sí, díganlo. Bueno, lo que sucede es, sí, por acá, ¿tu nombre? Nicolás. Nicolás y Valentín. Ok. ¿Nadie más? Digo, nadie más me sé su nombre todavía, pues. Y recuerden que tienen un punto menos si no me sé su nombre al final del curso. Y tienen que encontrar la estrategia. Pueden traerse su café, pueden traerse su diadema con su nombre acá arriba para que los identifique. Los que están conectados por Zoom, pues de preferencia pongan una imagen, preferentemente una foto, sino porque, por ejemplo, a lo mejor no ubico quién es el que tiene un Snoopy, pero ya voy, veo y veo el nombre, identifico que un Snoopy está tomando, bueno, alguien con una imagen de Snoopy, alguien tiene creo que a su perro, un patito, por acá alguien tiene su foto. Buenos días, adelante. Les digo que el compañero Felipe del semestre pasado estaba explicando algo y en cuanto guardaba silencio decía, no soy Luis Felipe. Y todo el mundo sabía que era Luis Felipe, pero lo más importante, para no bajarle el punto, es que sí me aprendí eso, ¿no? Ah, me dice que alguien está en la sala de espera. Ah, compadre. Nuevamente les repito, estoy conectado en la computadora y en la tablet. Entonces, para quienes envíen mensaje por Zoom, tiene que ser a la que dice chat al principio, ¿vale? Sobre todo los directos, los que son para todos, pues eso los veo cualquiera de las dos. Ok, entonces ya terminó de iniciar, vamos a darle compartir para que quienes están en forma remota puedan ver la pantalla. Por acá alguien nos saluda, buenos días. Y vamos a... Ahí está, bueno, de hecho estaba sin la cámara. Los saludo, buenos días a todos. Y vamos a continuar. Vamos a admitir a los que estaban. Y listo. Entonces empezaron a ver, ¿qué les pareció? A ver, con un adjetivo, quienes están en forma remota, si quieren, pueden ser en participación anónima, pero y en lo que van escribiendo, un adjetivo para el software de control de cambios. ¿Qué les pareció el software de control de cambios? Empecemos por aquí, Valentín. Cómodo. Díganme su nombre y después el adjetivo.
Pedro. No se vale repetir adjetivo. En los que están aquí, Valentín nos dijo cómodo, para darle tiempo a pensar, pero le voy a quemar adjetivos. Útil, confiable. Ah, por acá alguien comparte su nombre. Dinámico, Pedro. Lo dejamos pensar avanzo, pero le van a quemar adjetivos, ¿eh? Yo, Ramsés, sencillo, Ramsés, intuitivo, dices sencillo, intuitivo, nada más uno, porque si no, perdón. va a ser Es que me, difícil. me, me gustó más intuitivo, perdón. Ok, perfecto, perfecto. Dinámico, seguro, tranquilo. Por acá alguien más me dice su nombre. Ok, eficaz, práctico. Por allá. Alejandro, interesante. Enzo, eficaz. Oscar. ¿Mande? Ineficiente. Porque, ok, ahorita nos dice por qué. Está bien, o sea, eso es, no hay respuesta correcta, es la percepción personal. Ignora atajo, ok. Paola Cuadrado, ok. ¿Cuál? ¿Su nombre? Milo, difícil. Fernanda, curioso. Por acá dicen efectivo, eficiente. Alberto, moderno. Acá en medio. Sofía, innovador. Dylan, práctico. Por acá de este lado. Pavel, automatizado, ok. Nicolás, versátil. Dígame su nombre y después le sigue pensando. Iker, estamos preguntando un adjetivo para el software de control de cambios que es Git. Y primero me dice su nombre y después el adjetivo. Ya le toca decir lo que le damos más. ¿Cómo? Miguel. Miguel. Funcional. Ahora sí. Fácil. Ok. ¿Por qué ineficiente? Oscar. ¿Por qué ineficiente, Oscar? Ok. Hay algo que es sumamente importante. Cuando les damos una serie de pasos, hay que seguirlos exactamente al pie de la letra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que suele suceder, por ejemplo, con la creación de la cuenta, por acá nos dice dinámico, alguien nos dice estable, porque nos ayuda a controlar la versión más estable del programa y tener ramas para experimentar en ellas. Así es, intuitivo. Por acá alguien más nos dice su nombre y dice que es confuso y fiable. Vamos a estar trabajando con él durante todo el semestre, es una de las herramientas constantes. Este, y, por ejemplo, algo que suele suceder siempre es que nos dejamos guiar a veces por la intuición y por la experiencia previa, ¿sí? Si le decimos in o le hacemos clic en free trial, tiene una versión de paga. Y en un free trial regularmente nos piden una tarjeta para que si se nos olvide, pues nos cobren por lo menos la primer cuota, ¿no? Entonces, aquí la instrucción para crear la cuenta es hacer clic en el icono de la persona. El que es un circulito y después otro como un círculo y después como un medio círculo hacia abajo. Haciendo clic ahí se crea una cuenta gratuita. Para la cuenta gratuita no solicita ninguna tarjeta, ¿sí? Si requiriera una tarjeta no utilizaríamos eh, no utilizaremos esa aplicación porque estaríamos condicionando a que todos tuviéramos que tener tarjeta, ¿no? Y la idea es hacer uso de las herramientas que estén gratuitas y que nos permitan utilizarlas, ¿no? Hay varias. Git es el nombre de la aplicación, ¿sí? Git es como si dijéramos redes sociales. Si decimos redes sociales, ¿qué es lo que abarca? ¿Mande?
Esas son las herramientas que están dentro de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales que conocen? Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿sí? En ese mismo sentido, Git es el nombre del software. Y hay varias, en la nube, hay varias aplicaciones, varios sitios, varios servidores que nos permiten almacenar, que nos permiten tener una cuenta de Git. Uno de ellos es GitLab. Hay otro también muy conocido, muy utilizado que se llama GitHub, ¿sí? Que hace pocos años los compró Microsoft. Hay otro que se llama Bitbucket y hay varios más. Nosotros utilizamos GitLab, ¿sí? Y utilizamos el comando Git en la terminal para trabajar con Git en forma local, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Ok, entonces, vamos. Ok, necesito esta. Y vamos a monitorear el rendimiento. Ok, ok. Algunos otros adjetivos, popular, productivo, y cuando preguntaba acerca de las redes, nos respondieron Instagram y TikTok. ¿Sí? Ok, entonces ya con ya ya están conectados, ya ven mi Spider. Ujú. Entonces, vean, lo primero que voy a hacer es identificar algo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Nada? ¿No se ve? ¿No se nota? ¿No se ve el cursor? ¿Está siguiendo la línea? Ok, el Zoom parece ser que sí se ve. A ver, déjenme conectarme a mí mismo, a la misma computadora, para... No. Sí, es cierto, no se ve el cursor. Ok, en la parte derecha, más o menos al centro, no, cargado hacia la derecha, hay una línea vertical. ¿Sí la ven? Esa línea vertical es un indicador de hasta dónde es conveniente escribir, ¿sí? Para evitar tener líneas muy largas y tener que utilizar el desplazamiento horizontal para ver la finalización, ¿sí? Y también va a ser una marca, un indicador de hasta dónde puedo incrementar el tamaño de la letra, el tamaño de la fuente, respetando justo ese espacio, ¿sí? Esa línea en realidad no existe en el archivo, ¿sí? Es como las reglas horizontales y verticales en el Word, ¿no? Están como referencia y en Word no sirven para alinear, para ver, medir distancias. Pero cuando imprimimos el documento, no imprime las reglas. ¿Están de acuerdo? Ni ningunos otros, y hay algunos otros elementos que tampoco imprime. Cuando imprimimos en Excel, por ejemplo, bueno, ya no recuerdo si por default, pero creo que no imprime los contornos de las celdas, ¿o sí? A menos que se lo digamos en forma explícita. Entonces, esa línea vertical a la derecha nos indica el tamaño máximo de línea que vamos a escribir. ¿Sale? Cualquier tamaño por encima de eso nos va a dificultar la lectura. Por aquí alguien pregunta qué funciones te limita Git en su versión gratuita que te pide tarjeta. No te limita nada, pero es un periodo de evaluación, no recuerdo si de 15 o de 20 días. Después de ese tiempo o te cobra o la cancelas. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso, esa no es la forma en la que la creamos. Como la creamos, la hemos utilizado incluso durante un año, eh,
porque normalmente solicitamos el curso de programación e inmediatamente después el de manejo de datos. Aquí mi idea al dar el intersemestral es haber solicitado en este periodo programación y solicitar manejo de datos en el siguiente intersemestral. Platicaba ayer con alguno de ustedes que, y lo platicábamos ayer también, o antier aquí, ¿no? La ventaja que te da eso, te libera tiempo para tener un mejor aprovechamiento o un mejor descanso. Un mejor descanso implica un mejor aprovechamiento, ¿no? En el resto del semestre, ¿no? No nada, porque no nada más es la hora de clase, sino además el tiempo de la tarea o de investigación. Entonces, es esa parte, ¿no? Que si la crearon con tarjeta, en algún momento eh, les va a hacer el cobro o las va a bloquear. Recuerden, las instrucciones se dieron para crearla una cuenta gratuita, no una versión de prueba. Son dos cuestiones distintas. Sí, Valentín. En el de verano, esa sería la idea. Ya chequé y vuelven a ser 4 semanas. En 4 semanas es factible, ¿no? Como ya llevábamos el miércoles, el viernes les vuelvo a preguntar, pero a mí no se me ha hecho pesado. El lunes que estuve 4 horas, hoy voy a estar otra vez las 4 horas. Entonces, no sé cómo ustedes lo sientan. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, yo digo que sí estaría bien. Sí, la idea es manejo de datos en el siguiente intersemestral. No, no le he dicho al coordinador, pero esa es la idea. Y yo creo que va a estar de acuerdo. Ok, por acá. Esta la vamos a desconectar y la voy a modificar después. Entonces, voy a abrir otra vez mi archivo con el que trabajamos ayer. Vean que tiene dentro del menú archivo la opción reciente y ahí están los archivos con los que hemos trabajado. Vean, ayer trabajamos, abrimos plantilla para guardar una copia, ¿sí? Plantilla que como no tienen nuestras iniciales, quiere decir que es el archivo original que yo les compartí. ¿Sí? Este archivo SGL, primer problema, guardamos plantilla con este nombre y ese fue ya el que modificamos. ¿Sí? Entonces, todo el mundo abre su archivo. ¿Mandé? No, ok, a ver, déjeme ver. ¿Sí? Ah, ok. Es que está conectado a a PC Puma. Ok. Es que en PC Puma se conecta a las antenas, que son esas cajas que están ahí arriba en medio, se va al site, que es enfrente del ABC, y después regresa para conectarse aquí. Voy a traerme mi AP, ese lo conecto a uno de los cables de red que aquí están disponibles, y va a tener menos retraso. ¿Por qué no tiene para cable la suya, o sí? Ok. Sí, abrimos el modificado, recuerden, este archivo se llama primer problema, ¿sí? Alguien podría decir, pero es que el frente tiene mis iniciales. Ah, ese nada más es para identificar el de cada quien. Por si en algún momento los ponemos todos juntos, no vamos a tener primer problema uno, primer problema dos. Recuerden que cuando descargamos un archivo y ya está con ese nombre, le agrega entre paréntesis un índice, ¿no? Entonces, para evitar eso, cada quien tiene su archivo. Entonces, además de la línea vertical, hay una línea horizontal. ¿Dónde ven la línea horizontal en el editor? El editor, recuerden, es esta sección que dice donde estamos escribiendo. ¿Ven una línea horizontal? Entre las líneas 8 y 9. ¿Sí?
Esa línea horizontal está ahí. A ver, fíjense. Observen qué estoy haciendo. Por acá también en el chat nos contestaron abajo del 8. ¿Qué sucedió? ¿Mandé? Desapareció. A ver, observen. Observen ahora. Mm, es una distinta. A ver, presionen control y la tecla fin. Eso los debe llevar hasta abajo del archivo. Y ahí van a escribir lo que yo escribo. ¿Cómo se llama ese carácter? Primero control fin nos lleva al final del archivo. Ajá. Y después, ¿cuál es el carácter que escribí? Numeral. La, ok. Usaron la prueba de hoy. Numeral o almohadilla. Ok. Y no pasó nada, ¿no? Pues nada más lo mostró. ¿Qué carácter acabo de escribir? Porcentaje. Observen ahora. ¿Qué carácter escribí? ¿Y qué sucedió? Nada. A ver, ahí va. Voy a borrar el segundo porcentaje. Observen. Se cambió el color. ¿Qué más? Eh, por acá. Ay, dígame otra vez su nombre. Sofía. Aparece otra línea. ¿Sí? Esta combinación de caracteres, el numeral, un espacio y dos porcentajes, lo que hacen es definir algo que se llama una celda. Una celda en Python, que es distinto a una celda de Excel. ¿Por qué? ¿Qué es una celda de Excel? En Excel, ¿qué es una celda? Si no saben o no recuerdan, búsquenle. ¿Qué es una celda en Excel? Alguien nos dice que el resultado de lo que hice fue que se creó una línea horizontal entre el 51 y el 52. Es correcto. ¿Qué es una celda de Excel? Ok. ¿Es correcto? ¿Alguien tendría alguna otra definición de lo que es una celda? ¿Un cuadrado? ¿Cualquier cuadrado es una celda en Excel? ¿Pero qué cuadrado? ¿Cómo identifico una celda? Ok, es la intersección de una fila con una columna, ¿sí? Que tiene su propia programación, que es un rectángulo, o sea, todo junto, ¿sí? ¿Qué es distinto a esta celda? Aquí las celdas en Spider van a ser un, eh, una serie de líneas, ¿sí? En este caso, vean, tenemos definidas dos celdas. Por acá ya nos dice que una celda es una unidad básica de una hoja de cálculo y que se identifica con su dirección, por ejemplo, A1, es decir, la columna A y el renglón 1. Es un solo recuadro pequeño que está entre una fila y una columna donde trabajamos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, tenemos, vean, este es lo primero que siempre tiene nuestro archivo, que se genera automáticamente. Cada archivo que voy a generar, le voy a agregar una línea @author y mi nombre. Cada quien su nombre, ¿sí? No van a poner MI espacio NOM, etcétera. Su nombre, ¿va? ¿Y cuál es la idea de las celdas? La idea de celdas es una división lógica que solamente funciona en Spider. Que nos va a permitir en un solo archivo tener varias líneas y poderlas ejecutar por separado. ¿Sí? Aquí estamos empezando apenas y lo que tenemos es, en esta primera celda
le vamos a decir que este es su nombre, que es la celda plantilla. Ujú. Vean que inicia con el carácter almohadilla que indica un comentario. Ujú. Entonces, lo vamos a identificar. Exacto, plantilla no es un comando. Aquí abajo podemos ponerle, para que quede más claro, salud. ¿Quién estornudó? ¿Y su cubrebocas? ¿Y estornudó como se debe? Ah, bueno. Es que no la vi. De hecho, ahí está completamente oculta. Si no se asoma, no la veo. Ok, segunda celda. ¿Sale? Entonces, aquí lo que ponemos es una descripción de qué es lo que estamos haciendo. Ajá. Aquí, como viene de la plantilla, pues ahí viene. Lo podemos cambiar. Sí, díganos. Está conectado con el cable. Las celdas se crean escribiendo estos caracteres. De hecho, observen, vamos a hacer algo. Yo puedo crear, vean, ahí tengo, después de la segunda celda hay dos celdas más. ¿Sí? E insisto, hay otros editores, hay otros entornos de programación que les dicen, ¿quieres utilizar celdas? Sí. Pues es como los Hot Wheels y las Barbie. Se vende por separado. O sea, es decir, solamente la versión proporcional lo tiene. ¿Sí? Va a haber otra aplicación en la que también hay celdas. ¿Alguien ha escuchado hablar de Google Colab? Ahí cada bloque es una celda. Ujú. Nada más que ese es gráfico y es otra. Ajá, ajá, ajá. A ver. Ajá. Bueno, no sé, así debería. O me comento por. Pues mira, sería la más directa para no entretenernos. ¿Sí? Por favor. Este. Ok, entonces, ¿cuántas celdas voy a definir? Aquí, como parte del proceso de aprendizaje, vamos a tener archivos con varias celdas. ¿Sí? Porque nos va a permitir ir haciendo ejemplos. Y en lugar de tener muchos archivos, con un solo programa vamos a tener un solo archivo con muchas celdas y con varias versiones del mismo programa. ¿Sí? Exacto. Solamente este es donde inicia una celda. Ajá. Si quiero terminar esa celda, tengo que iniciar una nueva celda. Sí, solo es marcador de inicio de celda, no hay de final. ¿Vale? Ok. Sí, así como lo ponen, es el signo de almohadilla, un espacio, dos porcentajes, un espacio y el nombre de la celda. Un identificador. Ok. Entonces, vean, acabamos de agregar un par de elementos, la línea vertical que nos delimita la longitud, eh, nos da una sugerencia de hasta dónde terminar la longitud de lo que escribimos. Puedo escribir más, ¿no? Pero la idea es que esto nos permite leerlo sin movernos en la pantalla. Y la línea horizontal, que es lo que marca es el inicio de una celda, que lo que hace es dividir varias líneas de instrucciones. Y recordamos lo que tenemos de ayer. Lo que tenemos de ayer es de la plantilla, pues la definición que escribimos la definición de mi problema, una combinación en el teclado para crear una celda. Mm,
La verdad, no lo he checado. Eventualmente se puede crear una eh, tecla de acceso rápido, pero sería presionar dos teclas y para crearla manualmente son tres. Son tres caracteres, dos de los cuales son iguales, entonces ahí no tendríamos mucha ganancia, ¿no? En crearlo. Ok, entonces la definición, ¿qué características tiene la definición? Es el problema que voy a resolver. Y observen que dentro de la definición indiqué también cuál es la información que necesito o que voy a procesar, ¿sí? ¿Cuál es la información en esta definición? La información es que la base mide B y la altura mide A. Es decir, A y B son números, ¿sí? Hasta este momento son dos números cualesquiera. Puede ser menos pi, ¿sí? Y cero. Por eso viene la parte de la delimitación. En la delimitación indicamos esas restricciones que tiene nuestro problema en forma explícita o implícita, o también las restricciones que la delimitación que yo voy a hacer de qué tan amplio es lo que voy a solucionar del problema. Recuerden lo que teníamos. Si el problema original es calcular derivadas de funciones, yo puedo decir, yo voy a calcular las de las funciones polinomiales en mi delimitación. Y entonces, en base a esa delimitación, yo continúo con la solución de los problemas. Si el problema fuera calcular las derivadas de las funciones de las cónicas, ya no puedo decir que voy a calcular las de las polinomiales, ¿no? Porque básicamente estoy diciendo que pues no voy a resolver el problema que me plantearon, ¿sí? ¿A alguien le ha pasado en un examen que ven el ejercicio, saben resolverlo y cuando copian mal algún dato o lo escriben de memoria, resuelven el problema, está bien resuelto, pero no es el que les pidieron? A mí me pasaba con frecuencia, entonces al final revisaba y ay, ni modo, hacer otra vez, porque si no, si es, ¿cómo decirlo? Si nos daba chance el que calificaba, pues nos ponía algo, ¿no? Pero siendo estrictos, no resolvimos lo que se nos pidió, ¿no? Entonces, si ya el problema indica ciertas características, es como lo tengo que resolver, ¿sí? Entonces, aquí, como no hay características, yo digo, bueno, inicialmente, pues, para que un rectángulo tenga sentido, el valor de A debe de ser mayor que cero y el valor de B tiene que ser mayor que cero, ¿no? Entonces, son esas... eh, por acá vean, Arturo nos indica que ya encontró la tecla de acceso rápido y nos dice que es con control 2. Ahí, ahí está, sí. Gracias. Control 2 inserta los caracteres para crear una celda, ¿sí? Sería bueno, ya empezaron a llenar el cuestionario para la creación de grupos de los equipos y lo que voy a hacer es, conforme lo van llenando, los que pidieron tómbola, pues los primeros 5 van a ser un equipo, los siguientes 5 van a ser otro equipo. Eso ya es aleatorio de entrada, ¿no? Ok. ¿A qué se refiere con sí muchas veces? Me perdí en esa respuesta. Ya sí, el error de resolver otro problema, ¿no? Entonces, después de algunas veces, eso nada más me pasó en primer semestre, ya después, sí, hasta ponía la hoja a un lado del ejercicio si nos lo daban impreso, que en aquel entonces sí,
No, Classroom tiene relativamente poco tiempo, y entonces sí comparaba, ¿no? A ver, ahora sí es el que me pidieron, sí, ahora sí lo resuelvo, ¿no? Eh, hoy hago la tómbola, bueno, hoy hago la asignación y les aviso en una publicación. Entonces, estamos revisando otra vez nuestra celda. Hay muchos aspectos que estoy mencionando que parecen obvios, ¿sí? Que dicen, "Ay, es que no es necesario que diga que es mayor que cero, o sea, ¿qué sentido tiene? Ah, bueno, necesitamos ponerlo en forma explícita. Y esta misma semana se van a dar cuenta por qué. Ujú. Todas esas restricciones, todos estos que son pequeños detalles, nos están preparando para cuando escribamos el código. Y para escribir el código, para escribir la implementación de la solución a nuestro problema, necesitamos conocer a detalle nuestro problema. ¿Sí? Sí, la delimitación o restricción es, yo tengo mi problema, entonces implícitamente, es decir, de los elementos o la información que está involucrada, ¿qué características tiene esa información? Si, por ejemplo, uno de los problemas comunes que se plantean, alguien cuando les pregunté ayer que definieran un problema con una fórmula, ¿alguien pensó en el índice de masa corporal? Supongo que alguien que va al gym o al nutriólogo, digo, es mi caso, pues, es donde lo llegamos a ver. ¿Alguien pensó en el índice de masa corporal? ¿Saben qué es el índice de masa corporal? ¿Qué es? Es una proporción, es un índice para saber eh, si tienes que bajar o subir de peso, que de alguna forma implica, es una forma de medir tu salud, ¿no? El índice de masa corporal, ¿qué implica, qué involucra? El problema es calcular el índice de masa corporal, ¿va? ¿Cuál es la fórmula? ¿La saben? ¿Cuál es? Peso sobre altura al cuadrado, ¿no? Entonces, está involucrado el peso y está involucrada la altura. De altura puedo tener. Bueno, eso es ya sobre la tabla, ¿no? Pero el índice en sí se calcula ese y ya después, con referente a la edad, tienes la tabla. Es un índice que te dice que indica en qué estado se encuentra tu cuerpo acorde a la altura y a la masa de la persona. ¿Tiene sentido calcular el índice de masa corporal para una persona de 8.5 metros? Cuya altura sea de 8.5 metros. ¿Puedo hacer la división? Sí. Dentro del contexto del índice de masa corporal, ¿tiene sentido pensar en una persona de 8.5 metros? Ahí hay una No. restricción en forma implícita, ¿no? Pensar, por ejemplo, que alguien pese 1 tonelada. Yo no he visto una tabla de índice de masa corporal para rinocerontes, ballenas, mamuts, ¿no? Probablemente exista, no sé si haya obesidad entre los elefantes, por ejemplo, ¿no? Este, bueno, entre los gatos sí, sí. Ok, bueno, no nos desviemos. Sean muy cuidadosos porque yo me distraigo muy fácil, ¿eh? No hay personas con esa altura, por acá nos responden, efectivamente. Ujú. La forma de que quienes están en línea vean su nombre, pues es que escriban su nombre, espacio y la respuesta, ¿no? Sería el equivalente aquí que me digan su nombre y después contesten la respuesta. Eh, y el peso, bueno, el peso, ¿no? ¿Tiene sentido decir que alguien pesa menos 25 kilos? Pues flota y es el índice de qué tan rápido flota, ¿cómo lo interpretamos, no? No sería posible tener ese peso. Entonces, implícitamente están esas restricciones, ¿no? Uh -huh. Si
¿Quién de aquí juega algún deporte? Béisbol, básquetbol, natación. En algún momento hay que registrarse si entra uno a una competencia, ¿no? Si llega uno ¿quién nada? Nadar. ¿Quién practica natación, pues? ¿Nadie? No existen pesos negativos, exacto, tampoco. Por acá, Paulina, nada. Y si va y se registra en una competencia y le preguntan, ¿cuál es su mejor tiempo en nadar 100 metros? Tendría sentido que dijera, yo los nado en 15 segundos. ¿Les hace sentido? Pues no sé cuál sea el pez más rápido nadando, ¿no? Pero no sé si un pez nade a esa velocidad. No sé si Aquaman nade a esa velocidad, ¿no? Entonces, tenemos esas restricciones que damos por hecho, ¿no? Si te dicen, calcula el índice de masa corporal, esta persona mide 80 centímetros y pesa 3,5 kilos. Y es mi abuelito. ¿Tiene sentido? Con las medidas que di, ¿a quién corresponderían? A un bebé, ¿no? Entonces, hay ciertas restricciones implícitas que damos por hecho, pero aquí tenemos que reflexionar en nuestro problema para escribirlas, ¿sí? Para tenerlas presente. Esto es importante, ¿sí? ¿Estamos? Regularmente tiene que ver con los valores que están Hey, ¿qué tal, involucrados, personas? ¿Cómo en están? qué Yo soy Alejo rango Ángel y son bienvenidos a un nuevo admisibles, video para actores de la qué rango industria tiene musical. sentido. Entre ellos está Tony Fernández, que es O uno de si los es un mayores problema muy exponentes en general, YouTube Latinoamérica de producción calcular musical. Ha los trabajado con precios de bastantes las acciones artistas de la de talla bolsa de valores en mundial. México. También tenemos a Hasi, que es la dupla más reconocida en la industria, ya que tienen Calcular mira canciones igual en todas. álbumes muy importantes y con artistas muy Tiene, grandes. Entre ellos Bad tiene Bunny, Mora sentido y Jay Cortez. calcular todos, Literalmente la lista es demasiado dependiendo del larga. tipo Como de les dije análisis, ¿no? Si voy anteriormente, a este es ver un con cuál voy a bundle en invertir, colaboración bueno, de a lo Mi mejor sí Latino necesito cierta y información. Si quiero información con respecto a cómo se comporta el mercado, necesito saber cómo se comportan todas las acciones. En una primera instancia podría ser, pero lo que sucede es que están también algo que se llaman los índices de las bolsas. Los índices de las bolsas se calculan con base a las acciones más representativas, aquellas que tienen más movimiento, aquellas que tienen ciertas características. ¿Sí? Cuando dicen la bolsa de valores subió, no quiere decir que todas las acciones subieron, quiere decir que en promedio las acciones más representativas tuvieron un movimiento al alza. ¿Sí? Cuando decimos el promedio del grupo es 9, ¿qué quiere decir? ¿Que todos sacaron 9? Que la mayoría sacó 9 y que por cada 8 que alguien sacó, hubo alguien que sacó 10. Que por cada 7 que alguien sacó, hubo 2 que sacaron 10, ¿no? Para compensar y tener el promedio, ¿sí? Entonces, nuevamente, en la mayoría de los, si en algún problema de la vida cotidiana, algo muy cotidiano, yo creo que todos alguna vez hemos ido a comprar tortillas o pan, ¿no? Dicen, oye, ven por las tortillas, sí, como no, y salen corriendo, al instante. Así es. Si traen dinero, ya lo hicieron, ¿no? Y si está cerca, también ya lo hicieron. Si no, ¿qué sucede? En ese escenario, ven con las tortillas, sales corriendo. No sabes ni cuántas, pon que regularmente compran una cierta cantidad. Compras lo mismo y traes para comprarlas. Pero está a 5 cuadras largas. ¿Qué sucede? Tienes que ir a regresar si no traes dinero. Sí traes dinero. ¿Mande? ¿Te cansas? Eso sería lo de menos. ¿Las tortillas las compra uno calientes o frías? Si no llevas en qué traerlas, pues viene uno haciendo malabares, ¿no? Hay ciertos elementos que no consideramos, ¿no?
Uno dice, sí, sí, voy por las tortillas. Lo primero que hace uno va por la servilleta, una bolsa, verifica si uno trae dinero. Todo eso ya la da uno por hecho, ¿sí o no? ¿No? Incluso si le están pidiendo a uno que vaya y no trae uno ni dinero, y dice, pues que las pido prestadas o qué hago, ¿no? ¿De dónde tomo? ¿Sale? Entonces vean que otra vez es reflexionar con respecto a las características de mi problema y qué limitaciones o restricciones son las que tenemos. Esa es la delimitación. ¿Sale? Y después las propuestas de solución. Nuevamente, por eso, ¿se están dando cuenta de lo que les dije ayer? Que mucho iba a ser repetitivo, pero estamos haciendo énfasis en varios detalles y están surgiendo preguntas y las estamos contestando, ¿vale? Entonces, este problema, el de calcular el área de un rectángulo cuya base mide B y altura mide A, pues no tiene muchas formas de resolverse. Es muy específico. ¿O alguien sabe cómo calcular el área sin conocer la base y la altura? ¿Sin conocer las dimensiones de los lados? No, no hay forma, ¿no? En cambio, en el problema de la vida cotidiana de ir por las tortillas, ¿qué formas hay? ¿Hay una única forma de hacerlo? De acuerdo a lo que acabo de decir. Incluso si está lejos, ¿cuáles son las opciones si está lejos? Ir en tu carro, la única, ¿mandé? En bici, ¿qué otra opción? En transporte, corriendo, caminando, pedirlas a domicilio por Amazon. Que hay una canción, mandar al sobrino, la bronca es cuando uno es el sobrino, correr, marcar. Hay una canción muy visionaria que se llama Me enamoré en la cola de las tortillas. ¿Alguien la conoce? Es viejísima. Después la buscan, no ahorita. Y es la historia de un niño, un jovencito que se enamora de alguien en la cola de las tortillas. Ahí la ven, pero lo ven o lo escuchan. Pero al final dice que eh, terminan pidiendo las tortillas por correo, como dice el compañero. Y además es algo común, ¿no? De hecho, ya, no recuerdo si en Amazon ya puedes pedir, es como si fuera un Uber Eats, puedes pedir cosas ya para que te llegue el mismo día, ¿no? La otra vez vi que aquí alguien pidió eran quesadillas, ¿no? No, no sé si han visto, también alguien pide pizza aquí, vas al estacionamiento y pagas y las recibes, ¿no? Entonces, esa parte que ahorita suena común, pues hasta antes de la pandemia, para muchísima gente, en la pandemia yo estoy seguro que en la pandemia prácticamente la totalidad, alguien compró algo en línea, alguien pidió algo en línea, ¿no? Entonces, ahí les queda como tarea moral. Al terminar la clase, por favor, los que están conectados por Zoom, no lo hagan ahorita. Bueno, por un lado escuchan la canción y por el otro lado me escuchan a mí. No me acuerdo quién, pero sí se llama. No estoy. ¿Ya la encontró? Sí, sí, se llama. ¿Cómo se llama el grupo? Ah, son los estrambóticos, ¿no? Entonces, para que vean que las referencias al comercio en línea existían, es más, ¿de qué año es, no dice? Del 92, antes de que el uso de Internet. En el 92 nadie pensaba en el Internet. En el 92 las computadoras eran en modo texto. Yo las conocí en ese año. No es cierto, las conocí un poco antes. Ajá, alguien más ya también la encontró en línea. Ok, entonces aquí solamente tenemos una propuesta de solución, ¿sí? Si tuviéramos que calcular, bueno, no, hay otra fórmula. Sí, dígame. Podría ser con las diagonales, con la fórmula de Aron, que es a través del perímetro, ¿no? Con el semiperímetro, ¿no? Entonces, sí tenemos varias formas. En este caso, como la información que tenemos son la de los lados, en forma directa pensamos en esta fórmula, ¿no? Si lo que tuviéramos fueran los puntos de las esquinas, entonces ahí sí, si como de todas maneras tenemos que calcular,
Habrá quien diga, pues calculamos la longitud de los lados. La compañera Paola diría, si voy a calcular, a mí me parece más interesante calcular las diagonales, por ejemplo, ¿no? Ahí ya tendríamos varios métodos de solución. Me vino a la mente el tono de la canción. Ok. La bronca es que me va a durar un par de semanas porque cuando escuché por primera vez la de Bruno Mars y Rosé, pues, todo un mes estaba tarareándola. Sí, todos, está pegajosísima. La de APT. Sí. Y hace muchos años fue con una cumbia, pues. Ven que me distraigo bien fácil, no me hablen de otras cosas. Ok, entonces tenemos la fórmula, ya vemos que sí tenemos, entonces, propuestas de solución, vamos a ponerlo aquí. Utilizar la fórmula, eh, eh, utilizando las diagonales. ¿Eh? ¿Quién me habló? Las diagonales y un lado, y un... ¿Mm? Recuerden, aquí no vamos a entrar en los detalles de la propuesta de solución, solamente las vamos a enumerar. Porque después lo que vamos a hacer es seleccionar una y entonces sí, con base en esos detalles vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, no, la fórmula de Aarón es para un triángulo. Vamos a dejarlo así. Tenemos por lo menos esas dos. ¿Va? Aquí, vean, algo que es útil. Lo que hice fue darle enter y tabulador. La tecla tabulador, ¿quién conoce la tecla tabulador? ¿Quién sabe? ¿Quién sí sabe cuál es la tecla tabulador? Ok. La tecla tabulador es la que está a la izquierda de la Q. Esta que tiene una flecha a la derecha y una flecha a la izquierda. ¿Sí? Ok, por acá también alguien sí la conoce. Esta tecla tabulador lo que hace es avanzar una cantidad fija de espacios. Esa cantidad fija de espacios, quien lo delimita es la aplicación. Habitualmente, en otras aplicaciones, un tabulador son 8 espacios. Aquí en Spider son 4. ¿Sí? Si presiona el tabulador, avanza 4 espacios. ¿Cómo sé? Y es parte de lo que vamos conociendo. Observen aquí en la parte inferior. En la parte inferior, justo en la última línea, debe de estar mostrando ahorita, dice posición del cursor. Está cargado hacia la derecha. Voy a describir los elementos hasta abajo de Spider, de derecha a izquierda. Dice mem y un porcentaje, que es el porcentaje de memoria que está utilizando. RW, LF, UTF-8, que ya sabemos que eso corresponde con cómo están representándose los caracteres y que UTF-8 nos permite representar caracteres con acentos. Y después dice line, call. Es la ubicación de la posición del cursor. Dice que está en la línea 20, corresponde con la numeración, ¿sí? Y está en la columna 5. Avanzó 4 lugares y en la posición donde va a escribir es a partir de las 5. ¿Sí? Vean entonces que podemos hacer referencia. Oiga, ¿qué dice en la línea 23 en la columna 4? ¿No? Es poco común hacer referencia aquí a la columna, regularmente con la línea basta, ¿no? Entonces, esos son 4 espacios y lo que hice fue hacer, no es lo mismo 4 espacios que un tabulador. No es lo mismo 4 pasos pequeños que un paso grande. Aunque lleguemos a la misma posición, no estamos llegando a la misma forma. ¿Sí? Pensemos que por cada paso los zapatos se desgastan en una cierta proporción. A lo mejor puede ser muy poquito, ¿no? Pero en ese sentido, si doy 4 pasos, se desgastan más los zapatos que si doy uno largo. No estoy diciendo que sea más sencillo dar uno largo que 4 pequeños.
Pero recuerden, no es lo mismo 4 espacios que un tabulador. De hecho, hay algo que deben de incluir en los resúmenes que son las máximas. Las máximas. Unas que son unas reglas, que son frases ciertas que no tienen ninguna explicación. Solamente son ciertas. Sí tienen una explicación, pero no se escribe. Por ejemplo, una máxima es 4 espacios, no es lo mismo que un tabulador. Lo pueden buscar como máximas literarias, pero básicamente son eso. Es una regla que no, es una frase cierta que no incluye una explicación, es solamente una verdad. Es una afirmación. Vamos a ver más adelante, esta misma semana, otra máxima. Una máxima en la mayoría de los lenguajes de programación es un igual es asignación, 2 iguales son comparación. Escríbanla. Un igual es asignación, 2 iguales son comparación. Es una frase corta, cierta, tiene explicación, pero no la incluye la frase. Un igual es asignación, 2 iguales son comparación. Como un axioma, sí, podríamos pensarlo así. Una máxima no se puede dividir entre 0. ¿No? ¿Por qué? Bueno, alguien dirá, sí, sí se puede, si ese 0 es producto de una sucesión, y la sucesión converge, etc. Pero en la aritmética, así directamente, no se puede dividir entre 0. ¿No? Otra máxima, por ejemplo, en álgebra. Una matriz no tiene inversa si su determinante es 0. ¿Por qué? ¿Eso es cierto? ¿Por qué? Porque si utilizamos el método de Kramer, hay que dividir entre el determinante de la matriz y no podemos dividir entre 0, que es la que tenemos anteriormente. ¿Sale? ¿Mandé? Ajá, exacto. Entonces, esas máximas es como son, hagan de cuenta que, digamos que es una testa de estudio, ¿no? Entonces, lo que hago es, en lugar de tener toda la explicación, busco escribir esas frases que son ciertas y que al leerla yo pueda recordar, es que no se puede dividir porque el método de Kramer lo que hace es calcular los determinantes por menores y dividir entre el determinante de la matriz. Si es 0, pues no se puede dividir entre 0. Ya esa es la explicación de por qué la máxima es cierta. Pero la máxima en sí es solamente una frase que es cierta y que no incluye ninguna explicación. Y no son las máximas que yo diga, son las máximas que, además de las que yo pueda decir, las que ustedes identifiquen durante las clases. O dentro de las notas que hacen, por ejemplo, una máxima del curso, de este curso, no sé, muy probablemente ningún otro. Hay palabras prohibidas. ¿Por qué hay palabras prohibidas? En el curso, no en el lenguaje de programación. Porque puede confundir, porque me empieza a girar la cabeza y a dar ganas de reprobar alumnos. Y para ser parejo sería uno remoto y uno presencial, uno remoto y uno presencial, hasta acabar con todos ellos. ¿Vale? En el caso del igual sería como una regla del lenguaje de programación. Podría ser una regla sin explicación. A ver, la regla es esta. ¿Por qué? Bueno, pues sí hay una explicación, pero no está incluida en la regla. ¿Vale? Es correcto. ¿Sí? ¿Ya nos queda un poco más claro que es una máxima? Una máxima, una verdad que no requiere explicación. El pasto es verde.
Es cierto, ¿no? ¿Por qué es verde? Por la clorofila, ¿no? Esa es la explicación. ¿Sí? A ver, alguien de los que están conectados de forma remota, una máxima ¿Del curso, profe? del curso o en general. Sí, Pues ayer usted dijo que el numeral se llama numeral, no gato, y que no podemos decirle gato. ¿quién nos contestó? Yo, Alejandra. Ok, ok. Por ser máxima está así, está bien, ¿no? Pero, pero y ahí ya me empezó a girar la cabeza. Podría decir, podría poner el signo y decir, se llama numeral, ¿no? Para no mencionar la palabra prohibida. Sí, profe. Sí, así debería ser. Sale. Ok, por acá alguien más dice, el sol sale. Pues sí, ¿no? Aunque alguien podría decir, no es cierto, la Tierra gira. Sí, ¿no? El sol está ahí, lo que se mueve es la Tierra, ¿no? Por acá alguien más nos dice, nombrar los caracteres por su nombre, nada de sobrenombres como la palabra prohibida. Si está prohibida decirla, también está prohibido escribirla, ¿eh? Porque a ver que nos maulle, pues no, ¿verdad? No me confundan. Ajá, este está bueno, los peces están en el agua si no es pescado. Podría ser una más corta, les propongo una más corta. Si es pez, está en el agua. Si no está en el agua, es pescado. Cualquiera de las dos. Recuerden, hay que procurar que sean frases cortas y una implica a la otra en este caso, ¿no? De alguna forma. Ok, alguien nos dice, el calor sale, más no entra el frío. El más no entra el frío sería como una explicación, ¿no? Aquí nada más yo la dejaría en el calor sale, ¿no? Alguien más nos dice, alguien más pone como la terminología de las teclas de navegación y pone las flechas. Entonces podrías decir la tecla de navegación hacia arriba y dibujar una flecha. Ahí sí, se dibuja. El fuego quema, esa es una verdad, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, hay una explicación de la interacción entre el calor y la piel o el objeto que está quemando, ¿no? Las teclas de dirección o teclas de navegación. Muy bien. Entonces, tenemos esta parte de las propuestas de solución y después nos vamos a los ejemplos. Regularmente, ok, y recuerden, son ejemplos no triviales. ¿Qué quiere decir eso? Pues no ponemos base y altura 1, ¿no? Porque pues el área es 1. Sin embargo, los ejemplos triviales los vamos a utilizar cuando ya tengamos la implementación de nuestro código para verificar que los casos triviales los resuelve bien, además del caso que propusimos. Entonces, aquí, en este caso, está escrito así porque es como si lo escribiéramos a mano. Tal cual, escribo A igual a 10, B igual a 5, escribo cuál es la fórmula que estoy utilizando. De hecho, aquí lo voy a escribir con una X, haciendo más referencia a que regularmente el por lo escribimos como una X. Después sustituyo los valores y digo eventualmente cuál es el valor, el resultado, ¿no? O recuerden, el ejemplo a mano sin omitir detalles. El ejemplo a mano puede ser en papel y con lápiz, puede ser en la tablet, puede ser aquí escrito como lo hicimos. No es tan literalmente a mano, pero no estamos omitiendo los detalles y la idea es que es paso a paso. Insisto, yo sé que alguien diría, ah, pues se nos dice que el área es 10 y la base es 5, pues ni para qué escribimos todo eso. Pues todos sabemos que 5 por 4 es 20, ¿no? Regularmente. Ah, ok, vean, aquí nos comparte Marco. Máxima, no se omiten detalles en el ejemplo. ¿Sí, no? ¿Sale? Eso está muy bueno. Dígame. ¿Los casos afectan? ¿O sí?
Aquí es más que para que sea vea bonito, para que sea vea entendible. Ajá. Y algo, no olviden algo. Recuerden que les dije que dependiendo de que el entorno de programación que Spider, dependiendo del tipo de lo que represente lo que escribimos, nos da un color distinto. Vean, si es comentario a partir del signo de numeral, ¿en qué color se pone? En gris. Lo que está en un comentario multilínea, ¿en qué color está? En este tono de verde. Todo lo que está aquí es como si lo escribiéramos en papel y con lápiz. Spider no lo va a interpretar, ¿sí? Es decir, todo lo que está aquí, y observen nuevamente, ninguno de estos pasos corresponde con escribir código, todavía, ¿sí? Ok. Entonces, en el ejemplo hecho a mano, ¿está escrito y no omití ningún detalle? Vean que si voy a calcular A por B, escribo que calculo A por B y después sustituyo el valor de A por B. ¿Sí? Ok, entonces otra vez, la definición, la delimitación, las propuestas de solución, que solamente es enunciarlas, y ejemplos no triviales de la solución seleccionada. ¿Sí? Aquí a lo mejor dice ejemplos en plural. Ah, bueno, pues el primer ejemplo fue ese, y el segundo ejemplo, vamos a ponerle 7 por 3. Acá lo que cambia es pues los valores. ¿Y cuánto es 7 por 3? 21, ¿no? Ya tenemos ejemplo. Ya es plural, ya a partir de 2 ya es plural. Es decir, por lo menos 2 ejemplos. ¿Sí? Si hubiera casos, por lo menos un ejemplo por cada caso. ¿Sí? Un problema que se resuelva con fórmulas que involucre casos. ¿Cuál? Paola. Ajá, eso es. Ajá. Ok, Paola nos indica los que involucran básicamente la tricotomía, si es mayor que, menor que o igual, y el ejemplo en específico es la edad. En las raíces porque se pueden más menos. Hacer una calculadora de cantidades, pues tienes que hacer un caso para calcular el área de un ángulo, para un rectángulo. Si pensamos que el problema es calcular áreas de figuras geométricas en 2 dimensiones, por cada figura geométrica tenemos una fórmula distinta y en cada caso, ¿no? Por ejemplo, también el calcular las raíces de una parábola. ¿Tiene casos? Porque es más menos y además hay otro, ¿no? Solo dije calcular las raíces. Todas las raíces. Ok, calcular las raíces de una ecuación de un polinomio de grado impar. ¿Sí, polinomios es el último tema de superior 1? ¿O es de superior 2? ¿Sí? Ok. Bueno, las raíces en los polinomios vienen por pares. Sí, y puede haber raíces complejas, también tenemos ese caso, ¿no? De hecho, en las raíces de una parábola, pues son reales si el discriminante es mayor que 0 y son complejas si son menor que 0, ¿no? También tenemos esos casos, ¿sí? Entonces, si tuviéramos esos casos, los ejemplos deben de abarcar un ejemplo por cada caso. Por ejemplo, en el caso de la calculadora de las áreas, bueno, yo restringiría, me dicen de las figuras geométricas. Va, es figuras geométricas, no nos dice que todas, entonces yo voy a decir que voy a calcular triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo, ¿no? Hoy voy a calcular solamente las de n lados con n a partir de 5, porque me parece más interesante de alguna forma, ¿sí?
Entonces, vean cómo además las decisiones que tomo previamente necesariamente van limitando y guiándome en cómo voy a resolver mi problema. ¿Sí? Hey, ¿qué tal, parceros? En ¿Cómo lugar están? de Soy obtener Alejo Ángel todas y las bienvenidos a fórmulas un de nuevo... todas las figuras geométricas, además regulares, porque calcular las áreas de las figuras geométricas en 2 dimensiones, pues abarca regulares e irregulares, ¿no? Y las de las irregulares, pues no es tan sencillo. ¿Sí? Ok. Sí, por acá nos dice que sea si está en los reales o está en los complejos, sí, es correcto. Ok. Otra vez, entonces, ¿cuáles son los primeros 4 pasos para resolver un problema? ¿Quién nos dice aquí en el salón? Paola. Ajá. Ejemplos no triviales a mano. Ujú. No, los ejemplos triviales son hasta después ya que hicimos el programa, ¿no? Ujú. Pero no es parte de los primeros 4 pasos. Entonces, otra vez, definición, delimitación, propuestas de solución y ejemplo a mano sin omitir detalles. Muy bien, por aquí también nos lo dijeron en línea y como participación anónima. Ah, ya hoy es 7. Nadie, y no les pregunté, ¿ayer alguien vino con sus juguetes? ¿Sí? ¿Y no lo trajo hoy? ¿Qué es? Ah, bueno. Bueno, con su regalo de... Ajá. Yo creo que yo me porté muy mal que ni siquiera carbón me trajeron, ni más. Ok. ¿Por qué no se mueve esto? Ah, no. Se bloqueó el Zoom. Ah, el internet se... Ok, aquí hay una pregunta que no sé si sea para el curso. ¿Es normal que trajeran una sólida empleo? Sí, si nos dan un poco de contexto, porque es pregunta, entonces. Ah, ya, que lo que le llegó de Reyes fue una solicitud de empleo. Ok. Eso no es algo implícito, eso es algo subliminal, ¿no? Ok. Bueno, lo que le están diciendo es que creen en su capacidad para encontrar empleo. Sí, ya. Es que como se trabó justo en ese momento, le perdimos la secuencia. Ok, entonces nuevamente observemos esto, ¿sí? A y B, ¿cómo le llamamos? A y B. ¿Qué son A y B? Son variables, que son números, que son en particular son los lados de nuestro rectángulo. En el contexto del problema que estamos resolviendo, son los lados del rectángulo, sí. ¿Son enteros? Sí, porque los escribí así, pero por facilidad, pero podría ser, bueno, hagamos un tercer ejemplo para no quedarnos con esa impresión. Sí, sería un caso especial, ¿no? Y a ver cuánto es el área en este caso, que son 7 quintos por 3 quintos. Bueno, déjenme cambiarlo. Eh,
por octavos, para que no nos quedemos con la idea de que son necesariamente. ¿Cuánto es el área? 21 cuarentavos, ¿no? Lo cambié por 8. Sí. ¿Ah? Entonces, ahora sí, son números en general. Ojo, no, hasta ahorita y algo eso es algo muy importante. En los primeros 4 pasos, todavía no hablamos de ningún elemento del lenguaje de programación. Todavía no podemos decir que son íntegros o son float, ¿sí? Son números. Es más, el concepto de flotante todavía no lo hablamos. Hasta el momento lo que conocemos son los reales, ¿no? Porque ese es nuestro ejemplo a mano, como si fuera una clase de geometría, de cálculo de álgebra. Uno programa ya para que tú ves las los decimales para que el programa Hay un default, ahorita lo vamos a ver, y después le podemos especificar, por ejemplo, la cantidad de decimales que nos muestre, y si queremos que nos los muestre como fracción, tenemos que, eso es muy interesante porque en el último tercio del curso vamos a ver cómo representar un resultado, un elemento de lo que se llaman las clases para dar una representación en cadena de lo que se llama el objeto. En este caso es una fracción, ¿no? Entonces, hay una forma por default y de ahí lo podemos ir modificando. Hay algunos lenguajes de programación, por ejemplo, ¿alguien ha oído hablar de MATLAB? Alguien nos dice, son variables numéricas, efectivamente. ¿Alguien ha oído hablar de MATLAB? Es para simplificar un poco. No, ese es Matplotlib. Sí, ese programa es que ver mucho, ¿no? El AutoCAD, ¿no? Porque No estoy seguro si pertenecen o no, pero MATLAB, por acá alguien nos dijo que sí. Sí, también tiene una versión en línea. Es un software que es un laboratorio de matrices, ¿sí? Sí, por acá nos contestan que es para manejo de matrices. Y, por ejemplo, ahí ya tiene ese es de alto nivel, es decir, su sintaxis es muy parecida a un lenguaje, eh, a los lenguajes, a los idiomas, y ahí viene una opción para indicarle si un valor lo muestre como fracción o lo muestre como un formato decimal. Pues lo mismo sucede en Excel. En Excel le podemos decir que una celda nos lo muestra como un valor, podemos indicar cuántos decimales, podemos indicar incluso que nos lo muestre como fracciones. ¿Sí han visto eso? ¿Sí? Entonces, aquí no es tan directo, se podría hacer utilizando una biblioteca o un modo. ¿Sí? Entonces, tenemos que A y B son variables, que son reales, porque otra vez estamos hablando dentro del contexto del problema, ¿no? Dentro del contexto de las matemáticas. 7 y 3 podemos pensar que son dos valores enteros, para que no dejemos la idea de que solamente son enteros, porque no solamente hay rectángulos cuyos lados miden enteros. Pusimos un ejemplo de fracciones. Entonces, si son enteros o son fracciones, pues en general son reales. Podría decir que tengo un rectángulo de base E y altura pi. No hay ningún problema, ¿no? Cumple con las restricciones que pusimos. Son positivos, no son cero, son trascendentales, esa es otra cosa. Y además, ni siquiera ni manualmente, a menos que lo dejemos indicado, cualquier cálculo que hagamos va a ser con una representación de pi y con una representación de e, porque tienen expansión decimal infinita, ¿no? Entonces, ok, tenemos esas dos variables. ¿Qué significa A igual a 7? Yo sé que van a decir, bueno, pues, ¿de qué tipo de clase es esta que no se sabe qué es igual a A igual con 7? Ya tiene, en términos generales, cuando hay un signo igual, ¿qué significa? En términos generales, en matemáticas.
Ajá, que lo que está a la derecha está igual, es lo mismo que lo que está a la izquierda y que lo que está a la izquierda es lo mismo que lo que está a la derecha. De hecho, eso es algo que utilizamos con frecuencia, ¿no? Si solucionamos un sistema de ecuaciones de 3x3 o de 2x2 en la secundaria, ¿qué es lo que nos dijeron? Ah, despejamos una variable y después igual, como deben de ser lo mismo, pues igualamos las expresiones que nos quedan. No ponemos y igual con y porque ahí no hay nada que hacer. Ponemos lo que queda del otro lado de la y igual a lo que queda del otro lado de la y. Hacemos álgebra, obtenemos el valor de x. ¿Sí o no? ¿Sí recuerdan? Por acá nos dicen, el valor asignado a A es 7 por la máxima, en matemáticas es igual. En matemáticas lo que quiere decir es que A es 7 y que 7 es A. Que la variable A se le asigna el valor numérico a 7. Eso, así como lo estamos leyendo, es como se lee ya en programación. La igualdad de matemáticas es que lo que está a la derecha es lo mismo que lo que está a la izquierda. Lo utilizamos en matemáticas también para hacer asignación, pero en términos generales lo utilizamos más como esta parte de lo que está a la derecha está igual, es lo que está igual a la izquierda. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esa parte y es una de las primeras diferencias que vamos a tener. En matemáticas, esto y lo que voy a escribir como comentario son lo mismo. ¿Están de acuerdo? A igual a 7 es lo mismo que 7 igual a A. ¿Por qué? Porque si lo leemos o lo interpretamos como que lo que está a la derecha es lo mismo que lo que está a la izquierda y lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha, es lo mismo. ¿Están de acuerdo? No, lo pongo porque como si fuera un comentario. El doble, aquí no va el doble igual porque ese ya es del código. Ajá. Aquí todavía estamos explicando. Aquí estoy escribiendo en esta sección como si estuviera escribiendo en el pizarrón o en la pizarra. ¿Vale? ¿Por qué lo hago aquí? Porque la idea es que el proceso de la solución al problema que van a hacer durante el semestre, que estamos haciendo durante el curso, la costumbre de decir semestre, un semestre de 4 semanas. Pero son las mismas horas. ¿Sí, sí hicieron las cuentas que son las mismas horas? Exacto. Entonces, ahí está. En matemáticas sí es lo mismo, ¿sí? Justo lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a escribir nuestro código. Y en la parte de escribir el código, vean que la plantilla tiene otra. Profe, ¿puedes subir tantito el código? Ahí ya se ve. No, es que, bueno, me quedé en la parte en la que escribió que A igual a 7 es diferente de 7 igual a A, en la línea Ok. 34. Es que para mí subir es esto que hice. Ah, perdón, profe. Dígame qué línea quiere ver. La 34. Ahí ya Muchas la gracias, ve. profe. Ok. La solicitud de empleo. Ok. Ya, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí lo que sabemos es que A es igual a 7 y 7 es igual a A. Porque es dentro del contexto del problema, dentro del contexto de las matemáticas. ¿Sí? Y ahora vean, también tenemos una plantilla aquí. En lugar de fases vamos a ponerle etapas. ¿Sí? Bueno, no, bueno, sí, pero antes de eso vamos a hacerlo aparte. Vean, aquí ya me salí de las comillas, ¿sí? Quedamos que si pongo 3 comillas, escribo y cierro 3 comillas, es un comentario multilínea, ¿sí? Esto, pues está al principio, es el comentario multilínea inicial de lo que estamos escribiendo, en este caso de la celda, ¿sí? El comentario multilínea inicial lo que contiene son los primeros 4 pasos de la solución del problema.
¿sí? Y el quinto paso, que aquí dice es la implementación. Hablar de implementación es el código que resuelve el problema. Hablar de implementación, aquí sí ya está implicado directamente el lenguaje de programación, en nuestro caso Python. ¿Sí? Ok. Y entonces vamos a tener la primera versión de la solución al problema va a ser una traducción literal de cómo lo solucioné. Ujú. Esa traducción literal va a implicar cada elemento que yo utilicé en la solución a mano, cuál es su equivalente o cuál es su traducción al lenguaje de programación. Y entonces sí, como nos dijo su nombre, compañero, otra vez. Ángel, como nos dijo Ángel, aquí sí ya vamos a poder hablar de integers. Ujú. Los integers van a ser los enteros. Los enteros de las matemáticas teóricas van a ser los integers de nuestro lenguaje de programación. Su traducción son los integers. Los reales de las matemáticas teóricas, su traducción van a ser su representación en nuestro lenguaje de programación van a ser los flotantes. ¿Sí? ¿Por qué digo su representación? Porque lo que tenemos en las computadoras no son a los reales. Uh-huh. Lo que tenemos en la computadora es una representación de los números reales. A ver, alguien, díganme características de los números reales. ¿Vale? Son densos en los mismos reales. Por acá, ¿qué dijo? Cerrados bajo la suma. ¿Qué significa que sean densos? Que no es que te acerques, sino que te acerques más. Pues, En un determinado intervalo hay una infinidad de números. Dicho de otra forma, como dice el compañero Milo, que dados dos valores siempre hay uno intermedio, ¿no? Ok, y básicamente, ¿eso qué nos garantiza? Por acá nos dice, bueno, ahí nos dice, los reales son racionales o irracionales, ok. Las características de los reales que tienen inversos aditivos y un único neutro aditivo, están ordenados los reales, ok. sí se te puede pensar si Exacto. Ya les dije que soy pésimo para los nombres. Ángel. Les voy a decir, es que Ángel, se me olvida el nombre de Ángel, pero creo que ya no. Efectivamente, lo que tenemos es una representación de, porque no podemos representar algo infinito con recursos finitos. La cantidad de memoria disponible, suponiendo que utilizamos toda la memoria de la computadora, que son 16 gigas, las de aquí creo, para representar pi, pues siempre va a haber por lo menos un dígito más. Y de hecho, ese por lo menos nos lleva a una infinidad de dígitos más. Entonces, es por eso que tenemos representación de los reales. Es más, tenemos algo, en forma directa, en forma natural, el que sean densos significa, nos da la posibilidad de escribir de que para toda épsilon existe una delta tal que lo suficientemente pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa qué tan pequeña sea, la densidad nos garantiza que vamos a encontrar uno, ¿no? Ok, los flotantes no son densos. Hay un flotante máximo representable, máximo en términos absolutos, y hay un valor decimal mínimo representable también. ¿Qué quiere decir? Los flotantes tienen huecos. La representación de los reales, sí está raro, ¿no?
la representación de los reales en la computadora tiene huecos. En consecuencia, cuando hacen programas que simulan precisión infinita, eso es algo que está programado, no está directamente soportado en forma nativa, ¿no? Digamos. Ok, en la arquitectura de las computadoras se define qué es lo que sucede cuando el valor, porque lo que nos pregunta Valentín es qué sucede si el resultado de mi problema está en el hueco. La computadora decide, y eso está definido en el procesador, si un valor que no es representable se va a la izquierda o a la derecha. Entonces, te da una respuesta con un cierto grado de error. Vean, y es la inteligencia artificial, está hecha en esto, en computadoras que no tienen a los reales densos, ¿no? Entonces, sí, todos estos elementos sí son importantes. Se estudia el sistema de numeración de punto flotante en análisis numérico. Van a entender mejor. De hecho, hay una ecuación que tiene solución B igual con 0 en los reales. A igual a A más B. ¿Cuánto vale B? A igual a A más B. 0, ¿no? Entonces, ¿qué sí? 0. Ajá. Sí. La coma es hacer una pequeña pausa. Es que me confundo, no creo que yo sé mucho. La cuestión es que me confundo. Entonces, me tienen que hablar con pausita. Que no. Bueno, en el sistema de numeración de punto flotante, no necesariamente B es 0. Justo por los errores de punto flotante. Ahorita no lo traigo cuando veamos Matplotlib. Hay una gráfica de un polinomio de grado 8 que dependiendo de cómo se calculen los valores, es una gráfica suave o es un electrocardiograma por el error de la aritmética de punto flotante. Entonces, es importante, eso no lo vamos a ver aquí, en análisis numérico lo van a ver, cómo representan y cómo se hacen las operaciones en nuestros programas, ¿no? Entonces, nada más no le digan al de cálculo, porque al de cálculo no les gusta que le decimos que los reales, bueno, los reales son densos porque son los teóricos, pero los flotantes no son densos, que son la representación de los reales en las computadoras. Es por eso que a veces pueden ocurrir resultados inesperados, ¿sí? Hay que estar muy conscientes, tener eso muy presente. Si son valores grandes, muy grandes, son representables. ¿Qué es lo que pasa en las calculadoras? Si multiplican 9 por 9, todos los 9 que puedan entrar, ¿les marca error? Hace la operación en notación científica. ¿Y qué significa el por 10 a la algo? A la menos algo. Que se agregan 10 ceros. Y 9 por 9, ¿tiene ceros? No. Nos da un resultado aproximado. Me acuerdo mucho de un compañero de cálculo que cuando estábamos viendo los números trascendentales y el profesor dijo, no hay ninguna operación con números trascendentales que nos dé un número, un flotante. Entonces el compañerito sacó su calculadora y calculó la raíz piésima de E. Y dijo, profesor, aquí está la demostración, porque no llenaba los decimales. Y la respuesta fue, en la calculadora lo que tenemos es una representación de pi y una representación de... Es una representación con una mantisa con una cierta cantidad de valores decimales, ¿no? Entonces, eso nos debe llevar a pensar en su momento y en la materia correspondiente
acerca de los errores. Por eso es importante hacer nuestro ejemplo a mano. Podemos resolver incluso teórico, que nos dé raíz de 2 por raíz de 5 entre E. Y después, si el resultado nos da un negativo, pues algo, a veces en el orden de las operaciones, puede alterar el resultado, ¿no? Dígame. Entonces, hablando de eso, puedes hacer y casi pongamos que tuviera el tiempo a mano, no va a salir lo mismo que bien más. Exacto. De hecho, las pruebas que hacen, que dicen, durante mucho tiempo la capacidad de los procesadores, una forma de medirlo era la cantidad de decimales precisos con precisión que se puedan calcular de pi. No es utilizando ciertos métodos específicos y simulación de precisión infinita. Exacto. Entonces, eso da oportunidad. No vayan a llegar con el profesor de cálculo el próximo semestre. No, eso no sirve porque No, son dos cosas distintas, pero nos da oportunidad a pensar cómo es que utilizamos estos aparatos con esas limitaciones para resolver los problemas. Regularmente, por ejemplo, si se está hablando de cantidades astronómicas, regularmente no se escucha hablar de 1,800 billones, 486 millones, 383,924 kilómetros sobre segundo al cuadrado, ¿no? En astronomía regularmente se habla de años luz. Entonces, se cambia de escala para evitar tener valores muy grandes que no sean representables aquí. Entonces, por aquí alguien más nos contestaba que como características de los reales, que los reales conmutan, es decir, que A más B es igual a B más A. Les recuerdo que los comentarios privados son el que dice chat antes de mi nombre, porque estoy conectado en con la misma cuenta en 2 dispositivos, y el que tengo en el chat, pues es el que dice chat. ¿Alguien de aquí del salón está conectado al Zoom? Sí, alguien sí, porque comentaron lo del... No, está bien, nada más por saber. No, está bien. Está bien. De hecho, esa técnica se la aprendió usted a una compañera del semestre pasado. Algo pasó y siempre llegaba hasta antes que yo. Y después ya llegaba después, pero llegaba con los audífonos y llegaba y veía que se conectaba, porque en el semestre regular yo guardo las clases, las grabo. No las comparto y en el semestre regular, aquí es distinto porque es el intersemestral. Y en el semestre regular las comparto cuando alguien no viene o tiene duda o quiere repasar. Pero es a petición. ¿Vale? Ok, entonces tenemos que los flotantes van a ser representación de los reales. ¿Sí? Y como es una traducción literal, estos dos pasos, de hecho, al escribirlo aquí, ya se convierte o se lee como una asignación. ¿Sí? Aquí, observen, ¿qué diferencia hay entre lo que acabo de escribir y de donde lo copié? Diferente color. ¿Por qué? Porque aquí están dentro del comentario multilínea, es decir, son caracteres, y aquí acabamos de escribir nuestras primeras 2 líneas de código. Estas primeras 2 líneas de código son, efectivamente, como lo habían mencionado, incluso acá en el chat también, son la asignación. ¿Cómo se lee la línea 64? El valor de la variable A es 10. ¿Cómo se lee la línea 55? El valor de la variable B es 5. Otra forma es decir, a A se le asigna 10, a B se le asigna 5. Y aquí es donde aplica. El signo de igual en Python es para la asignación. Y la primer máxima podría ser un igual es asignación. Bueno, no la primer máxima, ya hemos mencionado varias. La máxima relacionada con esto es un igual es asignación.
Ah, por cierto, bueno, según yo sí, sí, sí está grabado. Aquí sí es para facilitar la lectura. En cualquiera de estas dos formas es correcto. Pero vamos a procurar que sea así para que visualmente podamos identificar fácilmente dónde hay una asignación. Ujú. Entonces, paso de lista. Escriban en mensaje directo al que dice chat, a Luis Enrique que dice chat, la máxima que acabo de mencionar.